hay 3 objetivos fundamentales. Primero, prepararte para el curso de cálculo 2 con las fórmulas diferenciales, darle sentido a la notación de Leibniz de la derivada y usarlo en las aproximaciones. El primero de ellos, que es motivar la definición o darle sentido a la definición de la derivada, nos está diciendo que la derivada de una función y igual a f de x la hemos denotado por f' de x igual a dy de x. Hasta ahora esto ha sido más que un simbolismo, pero no se ha estudiado por separado qué significa de y, ni por separado qué significa de x. Únicamente es una notación para indicar la derivada. ¿De dónde parte entonces la motivación fundamental de lo que es la diferencial para una función? La motivación parte del siguiente esquema geométrico. Consideremos en el plano cartesiano una curva cualquiera y igual a f de x. Tenemos la curva y igual a f de x. En este punto particular de la curva, que es un punto de coordenadas x sub 0, y sub 0, trazamos la recta tangente a la curva y construimos un nuevo sistema de coordenadas paralelo al ya existente. El sistema tiene como eje x', digámoslo así, de x, y como eje y' paralelo al eje y, el de y. Si analizamos esta recta tangente en este nuevo sistema de coordenadas de x de y, observe que es una recta que pasa por el origen de ese sistema. Y la ecuación de una recta, cuando pasa por el origen, recordemos, en cualquier sistema, si yo tengo un sistema XY, tengo un sistema XY, la ecuación de una recta que pasa por el origen es de la forma y, obsérvese esta coordenada, igual m veces esta coordenada, siendo m es la pendiente. Entonces, si queremos en nuestro sistema de coordenadas, que estamos hablando de un sistema que es de x, de y estamos trazando la ecuación de una recta que pasa por el origen de ese sistema, ¿cuál va a ser la ecuación de esta recta en este sistema? La ecuación de esta recta en este sistema va a ser dy igual a m veces dx. Y como m es la pendiente, obsérvese que la pendiente es la tangente de este ángulo. Pero también cuando esta recta corta el sistema anterior sigue siendo el mismo ángulo por correspondientes. Entonces la pendiente no va a variar. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto es la tangente de este ángulo, que es lo que hemos llamado la derivada. En consecuencia, en el gráfico anterior teníamos dy de x, dy era igual a m de x. Y como m es el valor de la derivada, m es f' de x por dx. Esto es lo que motiva la definición en términos de diferenciales, y de ahí la notación que utiliza Leibniz de decir que de f' de x es pasar esta cantidad de x a dividir, diciendo que es un dy de x, pero nosotros la vamos a usar es de esta forma, en lo que se llama en la forma de los diferenciales. Aparece entonces nuestra definición de lo que va a ser la diferencial de x y lo que va a ser la diferencial de y. Por definición, la diferencial de la variable x denotada por dx es igual a delta de x, o lo que es lo mismo, el incremento en x, en el eje x. Y vamos a hablar de la diferencial de y denotada por dy a f' de x por delta de x, pero como delta de x es de x, podemos escribir la diferencial de y como f' de x por dx. Hay algo importante con relación
a la interpretación geométrica que presenta la diferencial. Obsérvese que el delta de y es diferente al de y. El delta de y es el incremento de la función, sobre la curva, En cambio, el de y, que es este pedacito, es el incremento sobre la recta tangente. Son totalmente valores diferentes. En general se dice que el de y es diferente del delta de y. Así cumpla de que el delta de x sea igual al diferencial de x, pero el delta de y es diferente al de y. Solamente son iguales cuando la curva sea una recta. Ahí el diferencial de y, el incremento sobre la recta tangente, es igual al incremento sobre la curva. Esa definición entonces que nosotros dimos anteriormente de lo que es la diferencial de y como f' de x me permite construir las llamadas fórmulas diferenciales. Estas fórmulas diferenciales va a ser lo básico para la parte de integración, que es con lo que empieza el texto de cálculo 2. En el texto aparecen unas reglas básicas de diferenciales que se deducen fundamentalmente a partir de las reglas de derivación. La primera de ellas es, la regla de derivación es la derivada con respecto a x de una constante 0. Implica que la diferencial de una constante es 0. La diferencial de c por u es c por la derivada de u con respecto a x. La diferencial entonces de cu va a ser c por du, etcétera. A partir de las reglas correspondientes de derivación se pueden obtener las correspondientes reglas de diferenciación. Por ejemplo, en particular con la diferencial de un producto o la diferencial de una suma o de una diferencia de funciones. Es decir, si u es una función que depende de x, y b es una función que depende de la variable x, hablamos de la diferencial de u más o menos b como la diferencial de u más o menos la diferencial de b. Entendamos qué es de u. De u es u' de x por dx. ¿Y qué va a ser de b? Es b' de x por dx. Igualmente, la diferencial de un producto de funciones u por b es u por db más b por du. Si se presentara o nos pidieran la diferencial de un cociente de funciones, la diferencial va a ser el denominador por la diferencial del numerador menos el numerador u por la diferencial del denominador b dividido el denominador al cuadrado. Esto es presentar la diferencial de un cociente en términos de diferenciales, etcétera. Un ejemplo, si a mí me dan una función cualquiera, y igual a f de x, por decir algo, igual a 3x menos 5 a la 4. Me dicen calcular la diferencial de y o determine la diferencial de y. Yo puedo usar el procedimiento siguiente, hablar de que la diferencial de y coincide con f' de x por dx, usar la fórmula. Es decir, ¿y qué es f' de x? Es la derivada de una expresión potencial, que sería el exponente por la derivada interna, que es 3, por la potencia, que es 3x menos 5 elevado a la 3 por dx. Y si usamos de pronto para la derivada la notación de Leibniz, esto es 12 por 3x menos 5 elevado a la 3 por dx. Si yo hubiese usado para la derivada la notación de Leibniz de y de x, obtenía esta misma expresión, 12 que multiplica a 3x menos 5 elevado a la 3. Si manejo esta diferencial como cociente, esta definición de derivada como si fueran números separados, si se maneja como términos separados, de aquí despejando de y, siendo de x diferente de 0, 12, este de x pasaría a multiplicar por 3x menos 5 al cubo por dx.
Es resultado que se obtiene de manera similar usando la definición que hemos descrito. Así puedes usar todas las reglas de diferenciación para conocer las fórmulas diferenciales correspondientes. Una aplicacioncita que nosotros vamos a utilizar, de las diferenciales va a ser en los métodos de aproximación. Y se puede deducir fácilmente, no es difícil a partir de la definición de derivada y de diferencial, no es difícil demostrar que el valor de la función en un punto x sub 0 incrementado con x en un punto particular es aproximadamente igual al valor de la función en el punto x sub 0 más f' en x sub 0 por delta de x. ¿Cómo se puede usar este concepto? Vamos a calcular un valor aproximado usando diferenciales. Vamos a calcular un valor aproximado de la raíz cúbica de 998. Eso con calculadora puede uno hacerlo sencillamente, pero lo que quiero hacerlo es usando diferenciales. Tomemos por caso entonces lo siguiente. Me interesa calcular un valor aproximado de la raíz cúbica de 998. Para ello tengo que considerar una función f de x. La función f de x que me va a servir de base para solucionar el problema va a ser la raíz cúbica de x. La raíz cúbica de x. Prácticamente si yo llamo x sub 0 igual a 1000, llamo el delta de x igual a menos 2, observemos bien lo que está pasando. Si a mí me piden la raíz cúbica de 998, es como si yo calculara la raíz cúbica de 1000 más menos 2, digámoslo así. Es exactamente lo mismo. Entonces, observemos por ejemplo que este es como el valor x sub 0, 1000, y el delta de x es negativo. Hablar entonces de la raíz cúbica de 998 es calcular la raíz cúbica de 1000 más menos 2, donde nuestra función f de x es esto. Observe que es f de x sub 0 más delta de x. Sería la raíz cúbica de x sub 0 más delta de x, que es precisamente 1000 más menos 2. Por lo tanto, esta va a ser una función apropiada para efectuar ese cálculo. Usemos entonces la fórmula de aproximación. ¿Qué me dice la fórmula de aproximación con diferenciales? Que f' de x sub 0 más delta de x es aproximadamente igual ¿a quién? Al valor de la función en x sub 0 más el valor de la derivada en x sub 0 por el delta de x. Veamos entonces, f de x sub 0 vale ¿cuánto? F de x sub 0 es la raíz cúbica de x sub 0. Recuérdese la receta para f, le echo x y me sale en la raíz cúbica de x. Si yo a f le echo x sub 0, me va a salir en la raíz cúbica de x sub 0. Esto va a ser entonces la raíz cúbica de x sub 0, que dije que iba a ser 1000, y la raíz cúbica de 1000 vale 10. ¿Qué más necesito? Necesito el valor de la derivada evaluado en ese x sub 0 por el delta de x, que vale menos 2. Para simplificar eso, obsérvese que esta función f de x se puede escribir como x a la 1/3, lo cual implica entonces que su derivada f' en cualquier punto x es el exponente 1/3 por x a la menos 2/3. Es decir, f' en x va a ser igual a 1 dividido 3 por la raíz cúbica de x2. Me interesa f' en x sub 0. F' en x sub 0 es f' en 1000. F' en 1000 me dice esto que es 1 sobre 3 veces
la raíz cúbica de 1000 al cuadrado. Al simplificar esto, ¿qué vamos a obtener? La raíz cúbica de 1000 es 10 y elevado al cuadrado va a ser 100. O sea que esto va a ser 1 sobre 300. Ese es el valor de f' en 1000. En consecuencia, la fórmula para calcular la diferencial me está diciendo que f de 1000 más menos 2 es aproximadamente igual a f de x sub 0. F de x sub 0 habíamos dicho que era 10, más la derivada evaluada en x sub 0 en 1000, que es 1 sobre 300, multiplicado por menos 2, que es el delta de x. En otras palabras, f de 998, que es la raíz cúbica de 998, es aproximadamente igual a 10 menos 1 sobre 150. Esto es igual a 1499 dividido 150. Y cuando lo hagas con una calculadora o haciendo la división, vas a obtener un muy buen valor de aproximación de la raíz cúbica de 998. Este es solamente un ejemplo de los múltiples que tienen las diferenciales. Muchachos, les agradezco mucho la atención que se han servido prestarme en todo el curso. Quiero invitarlos a que se dediquen de lleno a estudiar el cálculo. Ingeniero que no sepa cálculo no es ingeniero, porque lo necesita en todas las ramas de la matemática. En los cursos posteriores va a necesitar fundamentalmente el cálculo. ¿Cómo lo invito yo? Empiece a estudiar, empiece a ensayar, empiece a cometer errores y empiece a resolver las dudas con el tutor. Cálculo se aprende haciendo cálculo. Yo no he podido aprender a nadar por correspondencia. No, uno aprende a nadar cuando se meta a nadar. Cuando uno se está ahogando, le dice al que está, me ahogo, necesito ayuda. Así es el cálculo. Métase a estudiar cálculo y con la ayuda del tutor podrá salir adelante. Les agradezco mucho la atención y los invito para que estudien esta materia y le cojan amor a ella.